se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda, anunciar pueblo gente, que Jesús está volviendo. Pues es un privilegio de verdad que el Señor nos regala vida y salud para poder impartir estos temas. Amén, Mónica, que así sea, ¿no? Antes de empezar, ¿te parece si oráramos y le damos comienzo al estudio de esta noche? Porque es un poco abarcante y pues, ¿qué te parece si empezamos? Sí, ¿tú deseas orar? Amén, claro que sí. Yo quisiera leer un texto bíblico antes de que ores. Amén, Mónica, claro. Y lo encontramos en San Juan 15, el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, amén. Bueno, oremos, queridos hermanos, todos aquellos que puedan irse con nosotros de rodillas, les invitamos, por favor, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, bendito sea su santo nombre, Dios. Gracias le damos, Dios eterno, por la oportunidad nuevamente que nos da de estudiar su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, denos sabiduría de lo alto para poder compartir estos estudios con cada uno de nuestros queridos hermanos, todos aquellos que irán a escuchar. Ayúdanos, Señor, por favor. Señor, también reconocemos que somos pecadores, hemos pecado delante de usted. Perdónenos, Señor, y perdone a su pueblo. Gracias por la redención que es en Cristo Jesús y gracias por la salvación. Le agradecemos en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, Miguel, este tema es muy lindo. Cada 8 días decimos que cada tema que traemos de Patriarcas y Profetas es lindo, es demasiado hermoso para estudiarlo, pero de verdad que cada vez que vamos avanzando en los temas, el Señor nos hace saber más de su carácter, más y más de sus planes celestiales que tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y también nos hace saber los requerimientos que necesitamos para poder alcanzar nuevamente esa unión, esa gloria con Él, ¿no? Hoy estamos en el 5º capítulo de Patriarcas y Profetas y se titula Caín y Abel probados. Empezamos y dice así la pluma inspirada. Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Estos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habría de creer y obedecer las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado.
Sabían que mediante estas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien están representadas y al mismo tiempo reconocen su completa dependencia de Él para obtener perdón. Y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecado, y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra, como ofrenda de agradecimiento. Los dos hermanos levantaron altares semejantes, y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, y conforme a las instrucciones del Señor, leemos Génesis 4, el verso 4, y nos dice: y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. Descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín desobedeció el directo y expreso mandamiento del Señor. Presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que ese sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestase su hermano y desdeñó su consejo. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Se presentó confiado en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesita un Salvador. En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales, ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto, pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Aquí, Miguel, creo que debemos pararnos porque hay mucho para hablar. Sí, Mónica, completamente de acuerdo, ¿no? Empezamos con el párrafo donde dice Caín y Abel, los hijos de Adán eran muy distintos en carácter. Bueno, aquí nos damos cuenta realmente el empiezo de algo, ¿no? Que ha de culminar en los últimos tiempos. Aquí nos damos cuenta de que hay dos hermanos, pero muy distintos, ¿no? Y sobre todo, Mónica, en obediencia, nos damos cuenta que Abel obedeció a Dios tal cual como Dios requería en esa obediencia. Y Caín, claro, en un punto trató de obedecer a Dios, pero de acuerdo a lo que regía en su corazón. Entonces, de aquí nos damos cuenta que aquí se empieza algo interesante. Aquí se empieza, podríamos decir, dos religiones, porque no hay más. Podríamos decir que hay, ¿cuántas? 2,000, 3,000 religiones sobre la faz de la tierra. Pero aquí nos damos cuenta que hay simplemente dos en los tiempos finales y
la terminación que concluye al mundo entero. Simplemente van a haber dos personas, unos que realmente llegan a obedecer tal cual es la voluntad del Señor, y el otro van a actuar por sí mismo, van a actuar por autoindependencia, porque no han rigido su vida o esos principios que Dios requiere para cada uno de ellos, ¿no? Coméntame algo, Mónica. Así es, definitivamente, completamente de acuerdo contigo, porque acá vemos desde el principio, pues después de Adán y Eva, ¿no? Con sus hijos, desde allí iba a partir los dos bandos, ¿no? ¿Perteneces a Satanás o perteneces a las leyes de nuestro Señor? Reconociendo que Cristo Jesús es el único medio para poder llegar al Padre, reconociendo de que no hay ningún tipo de mérito humano para poder presentarnos ante Dios Padre para pedir nuestras oraciones, ni para llevar nuestros sacrificios, ni para llevar absolutamente nada. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, y a ellos se les fue dado desde antes de salir del Edén la promesa, y se les enseñó el sacrificio que debían hacer como expiación, significando y aferrándose a la promesa de que venía el Salvador, ¿no? Me gusta mucho cómo la pluma inspirada redacta cómo ellos dos fueron educados de la misma forma, cómo fueron tratados de la misma forma, porque si de pronto leemos las escrituras, pues podríamos concluir falsamente de que de pronto uno fue más educado que el otro, o fue más enseñado que el otro, o fue más aceptado por Dios que por el otro, haciendo ver de que Dios es un Dios exclusivo, ¿no? Y pues no es así. La pluma inspirada nos enseña mucho más ampliamente de que los dos tuvieron la misma educación de parte de papá y mamá, los dos fueron instruidos de acuerdo a cuál era el amor de Dios para con nosotros, cuál era la esperanza en la que ellos debían aferrarse, que era nuestro Señor Jesucristo, y manifestarlo a través de los sacrificios que se les pedía. Dicen que los dos realizaron los altares, ¿sí? Los dos obedecieron hasta cierto punto, pero llegamos al punto crucial, nuestra fe, ¿no? ¿A qué nos aferramos? Muchas veces podemos nosotros estar predicando nuestra fe, pero ¿en dónde estamos cimentados? ¿En dónde estamos aferrados? ¿Estamos aferrados a la roca que es nuestro Señor Jesucristo? Entonces, pues hasta el pedacito que hay allí no me deseo adelantar mucho, pero de verdad que es muy interesante cómo empieza a marcarse la diferencia de unos con nosotros. Y realmente yo he estado del lado equivocado mucho tiempo, ¿no? Debo de manifestarlo. Cuando el Señor pues nos llama a cada uno de nosotros, creo que siempre hemos estado en el bando equivocado, ¿no? Y gloria y honra al Señor, pues luchando todos los días con Él, aprendiendo en su escuela, en su taller, pues logramos empezar a pasarnos, digamos así, ¿no? A cruzar hacia el otro lado. Y bueno, acá estamos, Miguel. Claro, sabes que tocaste algo interesante, ¿no? Abel se dio cuenta que el único medio para llegar al Señor era la expiación, y Abel se dio cuenta que realmente necesitaba el perdón de los pecados, y era necesario hacer esa ofrenda, esa expiación, pero tal como el Señor requería para cada uno de ellos, ¿no? Y nuevamente la pluma inspirada, ¿no? Cómo redacta todo esto, es algo tremendo, porque hizo que Caín abrigaba resentimiento y rebelión, murmuraba contra Dios, y sobre todo tenía la misma actitud que llevó a Satanás a transgredir la ley del Señor. Y en base de eso, Mónica, hoy en día, ¿no? Yo creo que el mundo entero, como lo predijo Isaías 4, en el verso 1, dice así: el mundo entero aparentemente dicen obedecer al Señor, pero francamente no, porque comen de su propio pan.
No sé si me explico, Mónica. Dice así la palabra del Señor. Dice, echarán Amén. mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos nuestra ropa. Solamente permítanos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Bueno, esto es algo, este es una profecía, ¿no? Que hoy en día se está cumpliendo. Y Correcto. abarcante de Caín, esto nos ha llevado hasta estos tiempos, que la mayoría de la gente dice que come su propio pan y se visten por sí mismo, pero no se visten de la justicia de Cristo, sino que solo en Cristo se encuentra el perdón. Cristo es el mediador entre hombre y Dios. Amén. Entonces, Abel se dio cuenta de eso y por eso, con ese agrado, ¿no? Con esa hermosura de humildad se presenta ante el Señor y sabiendo que el Señor había sido misericordioso con Adán, con Eva e inclusive con ellos mismos, ¿no? Sí, así mismo es. Sí, muchas de las artimañas que Satanás usa actualmente es que el ser humano confía en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, ensalza el yo y pues sabemos que es una gran lucha de todos los días con cada uno de nosotros, tanto para los que profesan la fe del Señor y los que no lo hacen, ¿no? Pues porque realmente aquí vemos que Caín confiaba más pues como en sus propios méritos y simplemente obedecía de una forma como muy parcial, dice la pluma inspirada, ¿no? Como de algo muy superficial, como lo esencial, pero lo fundamental que era poner su fe y la confianza en la promesa de que iba a venir el Hijo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a remendar todo esto lo que había causado sus padres por desobediencia y que lo tenían que hacer a través de los sacrificios de su trabajo, de lo que les pedían con la sangre expiatoria, pues él simplemente no lo quiso hacer. Sentía que todo lo que hacía lo hacía como por una formalidad, digámoslo así, ¿no? Pero no había como esa entrega total y esa confianza, no, y lo hizo a través de sus propios méritos. Aquí vemos que la pluma inspirada lo explica muy, muy bien las dos clases de personas que se iban a dividir desde ese momento hasta el fin del tiempo, ¿no? Quiero leer acá este pedacito que nos habla un poco de Abel y luego pasamos a la descripción de Caín. Dice, Amén. Leemos Hebreos 11:4 que nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Abel comprendía los grandes principios de la redención, veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que habían sido quebrantadas. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Caín obtuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de su propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Aquí, precioso como lo habla muy, muy claro la pluma inspirada. Todo es cuestión de nuestra elección. Cómo nos habla de cómo Abel pudo entender, comprender y aceptar con amor que nuestro Señor Jesucristo venía a hacer un gran sacrificio porque había pecado, había pena de muerte entre
nosotros y ellos. En este caso, pues nosotros no estábamos, pero ellos nos representaban completamente a toda la humanidad. Ellos, a pesar de que eran la descendencia del primer hombre y de la primera mujer, él pudo comprender que había algo que dividía, había una muralla entre Dios y ellos, ¿no? Entonces, él aceptó el mensaje con mucho amor y tomó una decisión que se traduce en obediencia. Mientras que Caín no lo hizo. Caín de pronto aceptó el mensaje, pero lo aceptó a medias, ¿no? Dice que simplemente quiso empezar como a maquinar cosas, a poner cosas y a pensar otras tantas que no le permitía como discernir, entender y comprender realmente el plan de salvación, ¿no? El plan de redención. Ahora, la pluma inspirada nos habla de que no simplemente es que haya sido planificado de que iba a ser uno para salvación y otro para muerte. No fue así. Tenían la misma decisión, los dos tenían que tomar la misma decisión, si fuera de ellos abrigar el mensaje. Sí, amén. Mónica, interesante, ¿no? Aquí nos damos cuenta realmente, tú ya lo resumiste completamente, ¿no? Pero simplemente quería agregar algo ahí. Abel, como todos aquellos fieles que seguirán al Cordero donde quiera que va, veía en él el pecado. Ese es el comienzo de la humildad y la mansedumbre de cada individuo que reconoce que el Señor Jesús vino por salvar y vino para entregar su vida, y no por todo el mundo. Dicho sea de paso, la salvación está para todo el mundo, pero no todo el mundo lo acepta. En este caso vemos la actitud de Caín. Okay. La actitud de Caín es algo tremendo que nos quiere decir algo en estos tiempos que andamos viviendo. Pero queremos darle gracias a Dios porque tú dijiste algo hace un momento, Mónica, que de un momento a otro todos, yo pienso que todos estábamos en el bando equivocado anteriormente. Teníamos la misma actitud que Caín. Teníamos la incredulidad, reflejábamos ese carácter de Caín, pero como el Señor ha sido tan misericordioso y nos ha llamado a reconocerlo a Él, a reconocer ese sacrificio que hizo por la humanidad, y nos lleva a estudiar lo que había pasado anteriormente para que tengamos conocimiento de las decisiones que podemos tomar, porque solo hay dos decisiones. Una decisión como tomó Caín. Caín eligió la incredulidad y la rebelión contra Dios. Abel, todo lo contrario, tomó una decisión y se dio cuenta que necesitaba redención, necesitaba ser perdonado de los pecados, porque se dio cuenta que Adán y Eva habían caído en pecado, ¿no? Por transgredir la ley del Señor. Así. No sé, ¿quieres compartir algo más? Quiero seguir leyendo acá porque aquí la pluma inspirada lo expresa de una forma muy, muy clara, muy, muy linda, y dice así: Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras transgresiones. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la divina gracia, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptan la sangre purificadora, están bajo condenación. No hay otro medio por el cual puedan ser librados del dominio del pecado. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio:
a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin velarse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma, no tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. Lo leemos en Hechos 4:12 y nos dice, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la obediencia a la ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospreciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran, Santiago 2:22 dice así, que la fe fue perfecta por las obras, y que sin las obras de la obediencia la fe es muerta. Y en primera de Santiago 2:4 nos dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Amén. Precioso. Amén. Sabes que aquí lo que acabas de leer redacta completamente. La sierva del Señor realmente lo expandió claramente. Y simplemente, sabes que yo quería aportar algo allí. Dice, solo por los méritos de Jesús somos perdonados. No hay otro, no hay otra opción. Nosotros no seremos salvos por nuestras obras, porque nuestra justicia, dice la palabra del Señor, es como trapo de inmundicia. Entonces, valga la redundancia, ¿no?, de recordar, Mónica, yo puedo actuar muy bien, yo puedo hacer tantas obras buenas, pero si no acepto la redención, si no acepto el sacrificio de Cristo, esas obras de nada me sirven, sino que es Cristo, el todo de esto, el centro de todo es Cristo. Cristo fue que entregó su vida. No hay otro medio, para llegar a Dios, sino que solamente Cristo. Yo puedo, vuelvo y recalco, yo puedo ser una persona buena, yo puedo tener buenas obras, podría tener la mejor actitud, pero, ¿sabe? Si no acepto la sangre expiatoria de Cristo, estoy perdido, como dijo la sierva del Señor. No sé, ¿quieres agregar algo más, Mónica? No, completamente de acuerdo, porque pues realmente a los pies del Señor y reconociendo que Él es el único que puede permitirnos la aprobación del Padre, pues es donde verdaderamente descubrimos si somos buenos, como decimos que hay algo bueno en nosotros, ¿no? Pero cuando caemos a los pies del Señor, pues gloria a Dios, descubrimos que no hay absolutamente nada bueno en nosotros, ¿no? Se nos quita esa venda, se nos quita ese montaje, esa visión que sentimos que hay cosas buenas que ensalzar en nosotros y descubrimos que, wow, no hay absolutamente nada. Solamente hay que rendirnos al Señor, entregarnos a Él, y Él nos enseñará verdaderamente cómo se construyen las cosas buenas a través de Él, ¿no? Estando en su taller, Él es el que nos pulirá hacia esas cosas buenas y nos permite realizar buenas obras. Es un poco
difícil cuando las personas, antes de llegar a este mensaje, yo lo digo por experiencia propia, antes de llegar al mensaje adventista, pues yo sentía que era una buena persona, ¿no? Y que hacía cosas buenas y que de recompensa debería llegar lo mismo, ¿no? Es como lo que se nos enseña o la forma como la que vamos trazando nuestra vida con respecto a ese tipo de creencias. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, pues realmente nuestra triste realidad es que no es así y el Señor empieza a trabajar en cada cosa, en cada peldaño de nuestra vida, desaprendiendo muchas cosas y aprendiendo nuevas en Cristo Jesús, y es de la única forma que uno puede ir como avanzando. Y aún así, yo siento que todavía falta muchísimo, 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 y bueno, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Amén, claro que sí. Yo creo que, Mónica, a todos no andamos caminando en este camino tan maravilloso que cada día es un peldaño a la vez, cada día es un peldaño a la vez. Sabes que nada más quería rectificar realmente lo que dice Hechos 4:12, porque aquí la pluma inspirada dice: en ningún hay salud, en ningún otro hay salud, pero la palabra del Señor, bueno, la salud, claro, viene también de la salvación. Dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Qué tremendo, ¿no, Mónica? Yo creo que más claro no puede hablarnos nuestro Dios. No hay salvación en ningún otro hombre, nada, ni mis propias obras. Tú acabas de decir algo tan cierto. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que estábamos bien, actuábamos bien, no matábamos, no robábamos, pero faltaba algo, faltaba lo esencial, faltaba la aceptación hacia Cristo Jesús. Porque mira bien lo que dice a Primera de Juan 2:4, dice: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Wow, qué terrible, Mónica, qué tremendo. Sí. Es tremendísimo. Yo puedo decir, conozco al Señor, pero ¿qué tal? ¿Estoy guardando los mandamientos del Señor? Si no estoy guardando los mandamientos del Señor, me estoy mintiendo a mí mismo. Porque así dice la palabra del Señor, así dice: el tal es un mentiroso porque no le conoce. Valga la redundancia, esto es para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros amigos, para cada uno de aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de escudriñar o tener la oportunidad de escuchar estas verdades, como todo y cada uno de nosotros. En un tiempo andábamos en tinieblas, en un tiempo andábamos ceguecidos, el enemigo de las almas nos había puesto venda en los ojos. Hoy el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, nos ha dado esta gran luz, esta gran verdad. Adelante, Mónica. Amén. Sí, quiero continuar aquí. Nos dice la pluma inspirada: cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel. Se disgustó porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre subsistía al que había sido ordenado divinamente, y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unírsele en la rebelión contra él. A pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que condescendió en razonar con el hombre que se había mostrado tan obstinado. Y el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación: si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Lo encontramos en Génesis 4, el verso 6 y 7. Tocaba a Caín escoger: si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía los requerimientos de Dios, gozaría de su favor.
pero si persistía en su incredulidad y transgresión, no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín siguió quejándose de su injusticia, de la injusticia de Dios, y abrigando envidia y odio contra Abel. Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín su error y trató de convencerle de que el mal estaba en él. Le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres cuando pudo haberlos castigado con la muerte instantánea, e insistió en que Dios realmente los amaba, pues de otra manera no entregaría a su hijo, santo e inocente, para que sufriera el castigo que ellos merecían. Todo esto aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto, pero se enfurecía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora discernir con él, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión, dio muerte a su hermano. Wow, tú sabes que cuando leí este párrafo, esos párrafos, porque son dos, me impactó mucho, porque recordé el estudio que tuvimos previamente, creo que fue uno de los primeros, sobre la tentación que tuvo Satanás, ¿no? Cómo fue que empezó, ¿no? Cómo fue que él también empezó con un disgusto, cómo fue que él empezó fomentando poco a poco hasta que por fin manifestó su carácter de pecado, y cómo fue amonestado por el mismo Cristo, cómo fue amonestado con tanto amor, con tanta bondad también por parte de los ángeles, también se le amonestó, también se le dirigió, se le esperó y se le volvió otra vez a mostrar por qué razón era que la ley del Señor era perfecta, porque solamente Cristo podía gozar de la gloria con el Padre, absolutamente todo fue, o sea, hubo un tiempo de espera, no se castigó apresuradamente, y vemos cómo la pluma inspirada nos redacta que lo mismo pasó con Caín, ¿sí? Dios también lo amonestó, le volvió otra vez a explicar nuevamente a través de sus santos ángeles, y cómo Abel, en el conocimiento inspirado por su Santo Espíritu, pues de Dios, también fue hacia él y también le pudo volver otra vez como queriéndolo atraer nuevamente hacia la verdad para que saliera del error. Pero aquí vemos este caparazón de orgullo tan tremendo, el cual está puesto tan fuerte en Caín, que dice la pluma inspirada de que él sabía de que ellos estaban en lo cierto, pero el orgullo era tan grande que opacó esa obediencia y opacó el poder ver el pecado que había entre ellos y nuestro Señor Jesucristo, y que lo necesitaban a Él para que Él fuera el mediador para poder llegar al Padre. No sé, Miguel, no sé si quieras compartir algo más, por favor. No quiero tomar toda la palabra yo. No, es interesante lo que acabas de resumir, claro, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sabes que nos damos cuenta nuevamente la misericordia de Dios, como actuó con Satanás, con amor les llamó la atención nuevamente, que sabía que la transgresión llevaba a su propia ruina, y nuevamente nos damos cuenta del gran amor del Señor, cómo es que no abandonó a Caín con su propia suerte. El Señor le decía claramente, y eso me hace recordar un versículo, Mónica, que se encuentra en Jeremías 26:13. Dice así la palabra del Señor. Dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ahora, aquí hay algo interesante, Mónica,
yo creo que lo llevamos internamente, no personalmente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado con ese amor eterno, con esa paciencia? Ha estado allí el Señor continuamente. El Señor está dejando que cada ser humano, cada habitante que habita un pedazo en la tierra, ejerce su carácter. Estamos en una etapa de la historia de que todo lo que estamos haciendo, todo el carácter que andamos ejerciendo, un día se ha de revelar ante el Señor y juez del mundo. Por eso, Mónica, es interesante. En lo cuente a Caín, ¿no? Nos lleva también a una profecía. Nos damos cuenta que Caín, los hijos de Caín, vendrán sobre el pueblo de Dios, porque eso fue una profecía. Cuando Caín mató a Abel, eso van a suceder en estos tiempos. Satanás los está preparando. Y por eso estos estudios debemos de tenerlo bien claro, no solo a un nivel personal, sino que a un nivel mental, y tratamos de, con la ayuda del Señor, realmente darle a entender a todos aquellos el tiempo que andamos viviendo, y sobre todo el carácter que andamos ejerciendo, queridos hermanos, queridos amigos, va a determinar si seremos salvos o seremos realmente agentes de Satanás, como en este caso lo hizo Caín. En Caín lo que entró fue la envidia, entró la rebelión, el mismo carácter ejercido por Satanás en el cielo es el mismo carácter que ejerció Caín aquí en la tierra. ¿Quieres seguir o exponer algo más, Mónica? Pues sí, lo único es que me llama la atención de cómo aquí, o sea, la pluma inspirada nos dice que, pues que realmente Caín como que cegó sus ojos y cegó su entendimiento solamente por orgullo, por soberbia, porque el que le amonestaba era menor que él, ¿no? Él estaba de pronto acostumbrado, como era el mayor, que él fuera el que aconsejara y el que siempre tenía la razón. Y ver que era ahora alguien inferior que él, en cuestión de que era el hermano menor, le estuviera amonestando y tuviera la razón, eso lo enfurecía. Y como muchas veces nosotros en esta fe también hacemos igual, ¿no? Si sentimos que porque llevamos años o porque llevamos las reformas o porque devoramos libros y conocemos más y manejamos temas, pues si viene algún otro hermano con humildad, con el corazón lleno de amor e inspirado por Cristo, a de pronto amonestarnos o hacernos ver que estamos cometiendo alguna falla, pues no lo aceptamos. Y ahí reflejamos ese carácter. Ahí el Señor nos está diciendo qué carácter tienes, qué es lo que estás preparando, ¿no? Me llama mucho la atención eso, porque eso, Miguel, creo que pasa más de lo que quizás yo pueda pensar e imaginar, y quizás tú también, porque a veces Satanás nos vuelve tan egocéntricos, nos vuelve tan... ¿cuál será la palabra? Como tan seguros de sí mismos, que no nos hace ver nuestro verdadero carácter. No sé si me hago entender, ¿no? Y cuando estamos puestos verdaderamente ante el espejo que nos muestra verdaderamente nuestro carácter, ¡wow! ¡Qué chasco nos llevamos! A veces nos sentimos fuertes en cierto punto, ¿no? En que no conciliamos rabia, en que no guardamos odio o no estamos airados, y de repente, ¡pum!, llega como la prueba y nos damos cuenta de que, wow, lo tenemos todavía allí, estamos todavía allí conciliando esas cosas que no son de Dios. Entonces, ahí vemos dos cosas interesantes. Muchas veces
decimos que estamos aferrados a Cristo, pero estamos todavía confiando en nuestros propios méritos, en nuestros propios esfuerzos. Y vemos cómo a veces el Señor nos pone pruebas para que nos demos cuenta verdaderamente de en qué estamos fallando. Y ahí es donde esa prueba se debe tomar con amor, ¿sí? No con tristeza, porque realmente, claro que entristece. Yo cuando caigo me siento muy triste, de verdad, y voy de rodillas ante el Señor, pero también le doy gracias porque eso me hace entender de que el Señor me está preparando, de que el Señor quiere de que yo sea mucho más de lo que yo estoy sintiendo que puedo alcanzar en estos momentos a través de Él. El Señor me invita a que me aferre más a Él porque me falta. El Señor me dice, te falta, Mónica, te falta, y me lo muestra cada día en cosas que pasan, en actitudes que tomo, en decisiones mal tomadas, en pensamientos no apropiados para Dios. Y entonces siento y sé de que todavía me falta muchísimo, pero entonces es ahí donde empiezo a evaluarme, me falta aquí. Estoy fallando allí y estoy dejando esa puerta abierta para que el enemigo entre. El Señor da esa claridad, da ese discernimiento para nosotros también poder ver por dónde es que el enemigo se está infiltrando y nos está haciendo caer y nos está haciendo debilitar. No sé si me logras entender lo que quiero expresar. Claro, Mónica, por supuesto que sí, wow, tremendo detalle, ¿no? Y tienes toda la razón. Sabes que a la luz de la palabra del Señor, el Señor nos dice cada uno de nosotros que deberíamos de ser como niños. El Señor realmente nos dejó ejemplos que por muy sabios que podemos llegar a ser, con tantos libros leídos o con tanto conocimiento, eso no nos autoriza que realmente seamos salvos, sino que la única forma de que el ser humano pueda tener salvación es que reconozca que en él no hay nada. Vuelvo y repito, Mónica, el Señor nos ha dicho que nuestra justicia viene siendo como trapo de inmundicia. En otras palabras, en el ser humano no hay nada bueno. Entonces, no podríamos jactarnos nosotros de conocer tanto. No, el que pagó el precio, el que vino en este mundo, fue el Hijo de Dios y se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos la muerte. Entonces, reconociendo esto y tenerlo bien claro, Mónica, ¿de qué podríamos jactarnos? ¿De qué podríamos tener orgullo? De nada. No hay nada en cada uno de nosotros que podríamos exaltar. No, es por la misericordia de Dios, la bondad de Dios que ha puesto ese puente de salvación que es Cristo Jesús. Te entiendo muy bien y reconozco bien lo que tú dices, que como cristianos que somos, y no importa los años que llevamos, porque sabe que cada día que andamos viviendo sobre la tierra es un día de preparación. Aquí andamos militando, aquí andamos con tantos retos. El Señor sabe los retos que cada uno tenemos, pero la guerra no es nuestra, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Para todos aquellos que confían en Cristo, que han puesto la fe en Cristo, la batalla nunca ha sido del ser humano. El ser humano por cuenta propia ha sido fracaso y ha sido de derrota. Las victorias que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos visto, que han sido plasmadas en la palabra del Señor, han sido siempre del Señor y Dios Todopoderoso, no del ser humano. Entonces, reconociendo eso, Mónica, reconociendo que en nosotros no hay victoria, entonces podríamos llegar humillados delante del Señor, sabiendo que por cuenta propia no podemos vencer. Es necesario tener a Cristo en el corazón, es necesario tener a Cristo como fundamento de nuestra salvación. Claro, te entiendo, y todos andamos en ese proceso, Mónica. Todos andamos caminando por esa ruta. Algunos
tenemos piedras más grandes en el camino, pero no han sido por cuenta propia que la hemos desviado, que hemos sobrepasado las vicisitudes de la vida. No, han sido por la mano del Señor. Siempre hemos sido agarrados de la mano del Señor. Y por eso testificamos ese poder del Señor que hasta hoy en día sigue trabajando con cada uno de nosotros en este día especial, porque el Señor nos ha otorgado un día de oportunidad, un día de esperanza, lo cual nosotros podríamos estar a cuentas con el Señor, reconociendo si hay en nosotros el orgullo, si hay en cada uno de nosotros esa actitud, como el mismo actitud que tuvo Caín, la envidia hacia su hermano. Y estás en lo cierto, muchas de las veces cuando nos llaman la atención, ya sea por un hermano menor, muchas de las veces no tenemos la humildad de escuchar, de discernir. ¿Por qué? Porque aún tenemos ese orgullo, tenemos esos defectos de carácter. Y es algo terrible. Queridos hermanos, amigos, Mónica y este servidor, si no cambiamos ese carácter, si no cambiamos esa actitud, eso nos va a llevar a la ruina, eso nos va a llevar a la perdición. Es necesario cambiar la actitud. El Señor Jesucristo dijo claramente, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Qué tremenda cualidad. Esas dos cualidades, Mónica, que sea lo que realmente buscamos, que sea nuestra prioridad, buscar esas dos cualidades que Amén. el Señor Jesús nos las puso allí. Dos cualidades, queridos hermanos, manso y humilde de corazón. Qué bendito, ¿no? Qué rico es. Amén. Adelante, no sé si quieres aportar algo o seguir leyendo. Bueno, quiero seguir leyendo, dice así: Caín odió y mató a su hermano, no porque Abel le hubiera causado algún mal. Y leemos en primera de Juan 3, el verso 12, y nos dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Asimismo, odiaron los impíos en todo tiempo a los que eran mejores que ellos. La vida de obediencia de Abel y su fe pronta para responder era un perpetuo reproche para Caín. Leemos en Juan 3, el verso 20, y nos dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Cuanto más clara sea la luz celestial reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más a lo vivo quedan reveladas los pecados de los impíos, y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán para destruir a los que turban su paz. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo, siempre que por la fe en el Cordero de Dios, un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Quiero volver a leerlo porque siento que no leí bien, disculpe. No. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitará al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero de Dios, una alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida. Y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo espíritu se manifestará contra ellos. Es el espíritu que a través de las edades ha elevado la estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Por las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás, y su
huestes porque no pueden obligarlos a que se sometan a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Jesús murió vencedor. El profeta nos dice en Apocalipsis 12, 11, 9, nos dice así: ellos le han vencido, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquí quisiera yo también agregar el texto bíblico que encontramos en Hebreos 11, el verso 36 al 40, donde nos habla también de esto. Dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow, aquí Amén. es hermoso todo lo que se encuentra, y de verdad que pues sabemos que el Señor nos ha dejado muchos testimonios donde nos habla sobre que de verdaderamente el enemigo va a estar fuertemente contra los hijos del Señor, contra su pueblo, va a estar siempre encima como rapaz, sin importar nada, para hacer que nosotros quebrantemos la ley, para desanimarnos cada día, para siempre llevarnos a dar pasos hacia atrás. Amén, Mónica. Claro, fíjate que tremendísimo cómo redacta la sierva del Señor, ¿no? Donde dice que cada pecador que se aleja del pecado, que cada alma que se arrepiente y renuncia del servicio al pecado, dice que se entiende la ira de Satanás. Y eso es lo que realmente acabas de leer en Hebreos 11, 33 al 39. ¿Cómo es que aquellos que realmente fueron fieles, realmente decidieron servir al Señor tal cual el Señor demandaba, entonces se encendió la ira de Satanás? Eso es lo mismo que sucedió con Caín y Abel. Ahí nos damos cuenta del inicio de toda esta persecución, de todos aquellos santos que sirven al Señor, siempre serán perseguidos. Pero, ¿sabes? El versículo que acabas de leer, Mónica, es alentador, es algo hermoso, donde dice que ellos le han vencido, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, que no han amado sus vidas hasta la muerte. Qué precioso. Sabe que entendiendo esto, Mónica, entendiendo todo lo que se está estudiando, debemos de estar listos para todos los acontecimientos. Debemos de tener claramente nuestra fe, que nuestra roca realmente sea Cristo Jesús, porque dice aquí la sierva del Señor: todo mártir de Jesús murió vencedor. Qué bella promesa, Mónica. Amén. Imagínate que yendo a la muerte, pero aún así en la muerte salieron vencedores. ¿Por qué vencedores? Porque ellos sabían que al entregar su vida, que habían determinado la entrega hacia Cristo, hacia Dios, sabían que el día de la resurrección, el día que Cristo venga en gloria, serán levantados aquellos que fueron mártires, todo por la ira del enemigo, ¿no? Y esa es la esperanza para nosotros, esa es la esperanza para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Tengamos esa fe, tengamos realmente ese concepto claro, que no importa lo que nos esté pasando, no importa lo que ha de venir, si realmente hemos puesto los ojos en Cristo, ya sea para vida o ya sea para muerte, seremos vencedores. ¡Qué belleza! ¡Qué promesas tan grandes! Mónica, yo creo que
nos queda como 5 minutitos y ya entrará el predicador. Bueno, entonces vamos a leer aquí cómo es que el Señor pide respuestas a Caín y él pues, vamos a leer. Amén. Dice, el fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por su delito, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Caín se había envelecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Así recorrió a la mentira para ocultar su culpa. Nuevamente el Señor dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para reflexionar, conocía la enormidad de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen, pero seguía aún en su rebeldía y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles palabras. Lo encontramos en Génesis 4, vamos a leer del verso 9 al 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse, pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y de réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo y influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si se le hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados y provocadores en su iniquidad. 15 siglos después de dictarse la sentencia contra Caín, el universo vio cómo fructificaba su influencia y su ejemplo en el crimen y la corrupción que inundaron la tierra. Se puso en claro que la sentencia de muerte pronunciada contra la raza caída por la transgresión de la ley de Dios era a la vez justa y misericordiosa. Cuanto más tiempo vivían los hombres en el pecado, tanto más réprobos se tornaban. La sentencia divina que acortaba una carrera de iniquidad desenfrenada y que libertaba al mundo de la influencia de los que se habían endurecido en la rebelión fue una bendición más bien que una maldición. Satanás obra constantemente, con intensa energía y bajo miles de disfraces para desfigurar el carácter y el gobierno de Dios. Con planes abarcantes y bien organizados y con maravilloso poder, trabaja por mantener engañados a los habitantes del mundo. Dios, el ser infinito y omnisciente, se ve el fin desde el principio y al hacer frente al mal trazo planes extensos y de gran alcance, se propuso no solo aplastar la rebelión, sino también demostrar a todo el universo la naturaleza de ésta. El plan de Dios se iba desarrollando y a la vez que revelaba su justicia y su misericordia, vindicaba plenamente su sabiduría y equidad en su trato con el mal. No sé, Miguel, si... Amén. Amén, nos faltan sino 2 parrafitos para terminar, pero ya estamos tomando tiempo del predicador, así que mejor dejamos aquí.
Valga la redundancia, Mónica, mira qué tremendo. Ya con esto terminamos. Yo tenía algunas citas aquí, mente, carácter y personalidad, pero yo creo que ya no nos dio tiempo. Dice que Satanás obra constantemente, con intensa energía. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Qué increíble! Este ángel malvado, ¿no? Cómo es que trabaja todos los días con una intensidad y sobre todo, dice la pluma inspirada, que traza planes, pero bien organizadas. Increíble, ¿no? Qué tremendo. La astucia del enemigo es tremendísimo, cómo él planea la ruina del ser humano, pero queremos darle gracias a Dios, Mónica. Al estudio de la palabra del Señor nos damos cuenta que ha sido por la gracia de Cristo, ha sido por esa gracia, ha sido por los ángeles del Señor que nos cuida constantemente. Si hasta hoy estamos aquí, ha sido por la misericordia de Dios. Amén. Bueno, yo creo que con eso terminamos, Mónica. Que el Señor nos bendiga. ¿Nos podrías llevar en oración y terminamos? Sí, por supuesto que sí, Miguel, y de verdad, invitándote a ti, invitando a todos los hermanos a que reflexionemos durante esta noche, durante este tiempo, y nos preguntemos cuál es el carácter que estamos reflejando, si estamos reflejando el carácter de Cristo, que en este estudio pues se representaba a Abel, o estamos representando el carácter de Satanás, que representaba a Caín, ¿no? Si estamos teniendo algún tipo de deficiencia ante el Señor, ante su santa ley, hacia sus decretos y mandamientos, pues invitarlos, Miguel, a que vayamos en oración y que vayamos en ayuno y que hagamos todo lo que nosotros ya conocemos que se debe de hacer para aferrarnos al Señor, y que Él nos permita corregir esas manchas de pecado, esas manchas de inmundicia, y nos permita cada día estar más cerca de Él, más y más cerca de su carácter. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos con un corazón lleno, Señor, de regocijo, porque nos has permitido este tiempo tan maravilloso, esta hora, Señor, de poder estudiar tu palabra y el Espíritu. Bueno, queridos hermanos, amigos, yo creo que Mónica se cayó. Bueno, culminamos y oramos. Padre nuestro, gracias le damos, Señor, por este estudio. Gracias por su bondad, su misericordia, y gracias por ser bueno y por ser nuestro Dios. Gracias por estas verdades, Señor, a lo cual usted desea que nosotros podemos entender realmente y comprender el carácter que realmente puede manifestar su amor. Gracias, Padre, gracias por tantas bendiciones y gracias por su cuidado para cada uno de nosotros. Le agradecemos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Mónica, Amén. no sé, te caíste. Sí, se cayó la llamada. Bueno, ¿sabes qué, Mónica? Aprovechamos 30 segundos. Ahorita les demos el paso a nuestro queridísimo hermano Mario. La próxima semana, queridos hermanos, no vamos a estudiar patriarcas y profetas, sino que tenemos en mente de estudiar otro libro. Se llama Testimonios acerca de conductas sexuales, adulterio y divorcio. Es un libro muy interesante. Vamos a comenzar a estudiarlo el próximo miércoles. Los invitamos a que nos puedan acompañar porque aquí hay mucho por aprender. Bueno, Mónica, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en la cadena en este día muy hermoso. Toda la gloria y la honra sea para el Señor, Miguel, y gracias también por tu tiempo y por todos los hermanos que nos han escuchado y los que nos escucharán con la grabación. Que el Señor nos permita seguir caminando de su mano. Amén, Mónica, que así sea. Un grato placer y Dios te bendiga a ti y a toda la familia.
Amén. Amén. Bueno,